Gesù è il Signore, Lui è il Salvatore. Gesù è il Signore, Lui è il Salvatore. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes. Le quiero dar gracias a la hermana y Madre Superiora y toda la comunidad por la invitación que nos han hecho a compartir con ustedes en este día. Vengo a contarles una historia que ha transformado mi vida. La intención de contárselas no es porque quiera venir aquí a hablar de mí, porque si alguna cosa quiero hacer es venir a glorificar a Dios por las cosas que ha hecho en mi vida, pero no porque yo sea nadie especial, sino porque lo contrario, pues he sido un pecador que lo único que hice fue hacer cosas malas, pero el Señor ha tenido misericordia de mí y me ha transformado. Y por eso voy a compartir con ustedes una historia que tiene que ver con una experiencia mística con Dios. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para que comencemos a vivir este testimonio en el espíritu de la palabra de Dios. Y les voy a leer de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, desde el versículo 1, y dice así: Hoy hay de qué gloriarse. Aunque no conviene, hablaré de las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, y oyó palabras inefables que al hombre no es lícito pronunciar. De ese hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, si no es de mis flaquezas. Pero aunque quisiera gloriarme, no sería un necio, pues diría la verdad. Sin embargo, me abstengo, para que nadie me atribuya algo por encima de lo que ve en mí o de mí oye, o a causa de la grandeza de las revelaciones. Por eso, para que no me engría, me fue clavado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás, para que me abofetee y no me envanezca. Por esto rogué 3 veces al Señor que lo apartase de mí, pero Él me dijo: Te basta mi gracia, porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. Por eso, con sumo gusto, me gloriaré más todavía en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por lo cual me complazco en las flaquezas, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones y angustias, por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Pues la historia mía comienza aquí en Colombia, en un pueblo de Caldas que se llama Serma. Yo nací en una familia de cultivadores de café y soy el número 6 de 10 hijos. Mi familia es una familia numerosa y crecí en el campo con todas las tradiciones y formación de la Iglesia Católica.
pudiera decir que tuve una infancia muy feliz. Cuando tenía 14 años me enviaron a Bogotá a terminar mis estudios secundarios y estos eran los años 60. Como ustedes saben, los años 60 trajeron a la humanidad una revolución que tiene muchísimas dimensiones y consecuencias para la humanidad, como fue, por ejemplo, la entrada de males tan grandes como la legalización del aborto, el principio de todos los movimientos de homosexuales y lesbianas, el feminismo, el relativismo y materialismo que se incrementa cada vez más. Especialmente se le hizo un culto especial durante esa generación, la liberación de los sexos, el orientalismo que invadió al cristianismo occidental, la invasión de los gurús de la India con los yogas, con el budismo, sintoísmo, taoísmo, las astrologías, numerologías, el culto a los cristales, los reikis, los feng shui, los enneagramas, todas estas cosas que antes eran prohibidas y que eran mágicas y esotéricas, se volvieron moda e invadieron la iglesia. Hoy es muy común encontrar monjas, sacerdotes, católicos, gente que se considera hasta muy decente dentro de la iglesia, practicando todas estas cosas como si no fueran malas. Y yo muy pronto comencé a practicar todo eso y dejé la iglesia. Dejé de creer que Jesús era Dios y perdí todo el respeto por las tradiciones de mi familia. Muy pronto me convertí prácticamente en un perseguidor de los cristianos y cuando tenía un poco menos de 20 años contraje matrimonio en Bogotá y me trasladé a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí estudié en la Universidad de Hamburgo y me formé como actor y compositor musical. Viví un poco más de 6 años allá, nacieron mis 2 hijos en Hamburgo, que hoy tienen 39 y 37 años. Y después de ese tiempo en Alemania, me trasladé a California y allá vivo en Los Ángeles desde el año 1975. Y me dediqué a trabajar en el mundo del espectáculo, como actor en cine, televisión. En el año 85 me firmaron para la compañía Sony Music de Nueva York y tenía una orquesta, producía discos cada año, viajaba por el mundo haciendo conciertos y continué viviendo esa vida alejada de Dios, concentrada solo en el dinero, la fama, el placer, y a eso le revolvía todo lo que llamamos la nueva era, que son todas esas prácticas de orientalismo, de supersticiones, esoterismo, ocultismo, las astrologías, todo lo que les dije antes. La lista es interminable. Y entre tanto, durante todos esos años, que fueron 33 años que yo viví completamente alejado de Dios, la única persona que me recordaba de Dios era mi madre, que me visitaba en California más o menos cada año, porque yo nunca venía a Colombia. Y cuando ella me visitaba, yo le contaba todos mis éxitos, todas las cosas que yo alcanzaba. Yo tuve mucho éxito en mi profesión y alcancé metas que ni me soñé. Pero mi mamá me decía: no me deslumbran ni tus éxitos ni tu dinero. Me preocupa tu alma. Si te mueres viviendo la vida que estás viviendo, te vas a condenar. Y yo me reía y le decía a mi mamá que su religión era falsa, que Jesús no era Dios, que no existía el infierno ni el pecado, que esas eran invenciones de los seres humanos para manipular la gente. Y ya se podrán imaginar todo lo que mi pobre madre sufrió por mí, tratando de convencerme de cosas que yo no le iba a obedecer, porque yo era el autosuficiente, el prepotente, el que se las sabía todas, y encima de todo, como tenía dinero y éxito, pues no le creía a nadie. En el año 97 ocurrió algo tan radical que yo pudiera decir que transformó mi vida para siempre. Viajé a Colombia durante la Navidad y esa Navidad era una Navidad muy triste en mi familia, porque en los 4 años anteriores a esa Navidad
habían fallecido 5 seres queridos en la familia, uno tras otro. Primero murió mi esposa de cáncer, unos pocos meses después se muere mi hermano menor en un accidente en un velero en las Bahamas. Él competía con barcos en el mar y se estrelló, se desapareció en el mar, nunca le encontramos su cuerpo. Luego fallece mi padre ya a una edad avanzada. Unos pocos meses después se suicidó un hermano mío en Bogotá y 3 meses después murió mi madre en Pereira. Pues esa Navidad era una Navidad muy triste, quedábamos 4 hermanas y yo vine precisamente para acompañarlas. Una de mis hermanas estaba convencida que al paso que íbamos parecía ser que Dios nos iba a llevar a todos muy pronto. Entonces me pidió a mí que la acompañara a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Divino Niño Jesús. Y esta es una devoción que yo practiqué hasta los 14 años, que eso fue todo lo que yo estuve en la iglesia católica. Pero en esa Navidad tenía 47 años de edad, hacía 33 años que no entraba a una iglesia católica. Y fui a la iglesia solo para complacer a mis hermanas, especialmente la que decía que se iba a morir muy pronto. Y cuando llegué a la iglesia, el sacerdote introdujo la novena diciendo: aquel que hace esta novena con devoción, con fe, el niño le dará una gracia. Y para mí, en mi corazón materialista, oportunista, mundano, la palabra gracia sonaba como suerte. Y yo dije para mis adentros, a lo mejor me puedo sacar algo de aquí. Y le pregunté a mi hermana que estaba inmediatamente a mi lado en la iglesia, y le dije: ¿y qué tan poderoso es este niño? Pero cuando yo me refería a este niño Jesús, no me refería a Dios, porque yo no creía que este era Dios. Para mí Dios era una energía universal, una fuerza cósmica, un nirvana, que es el cielo de los hindúes, y cualquier barbaridad que ustedes imaginen, menos el verdadero Dios. Sin embargo, como yo era un oportunista, pensé que de pronto me podía sacar algo de esa novena, que parecía como tan poderosa. Entonces mentalmente le pedí a ese niño que cambiara mi vida, pero claro que no sabía que le estaba pidiendo a Dios. Y ustedes saben que Dios se prende de cualquier oportunidad que Él tenga para rescatar a un pecador perdido como estaba yo. Y en esa Navidad me rescató. Ya ustedes se podrán imaginar lo que yo le pedí al niño Jesús. Fueron puras cosas del mundo, cosas materiales, nada que ver con mi alma, nada que ver con Dios. Sin embargo, Dios lo utilizó, porque como ustedes saben, la novena de Navidad comienza el 16 de diciembre y termina el 24 en la misa de medianoche. Y yo fui todas las noches con mis hermanas. El 25 de diciembre me fui a Anserma, al pueblo donde nací, que es en las montañas, a pasar el día de Navidad con amigos y parientes, y me la pasé tomando, bailando, nada que ver con Dios. A medianoche decidí irme a dormir a una finca en las afueras del pueblo de un tío mío, que es un cultivo de café, y iba conduciendo un jeep. Y cuando crucé la puerta de la hacienda, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC y me secuestraron. Me ataron mis manos atrás, me pusieron una capucha en la cabeza, me ataron una soga a la cintura como las que utilizan para el ganado, y así me jalaban de adelante y de atrás por el monte, y me llevaron prisionero al monte. Terminé en la selva del Chocó. Los campesinos que vieron el secuestro esa noche le avisaron a la policía, y en esos días había un grupo del ejército en el área que estaba vigilando actividades de la guerrilla, y comenzaron a buscarme, y los guerrilleros se acosaron mucho con eso, y yo oía que decían que tenían que internarme lo más que pudieran antes del amanecer, porque con la luz del día el ejército me podía ver desde los helicópteros. Entonces lograron internarme mucho, y antes del amanecer me lanzaron en una cueva ya en la selva, y esa cueva estaba llena de murciélagos, el piso lleno de excremento de los murciélagos,
y en ese excremento habían toda clase de bichos que me invadieron por todo lado y me picaban por todo lado, y yo no podía ni rascarme porque estaba amarrado y encapuchado, y ellos se quedaron afuera escondidos entre el monte. Y efectivamente el ejército continuó buscándome por varios días. En total estuve 6 meses secuestrado. Los primeros 15 días en esa cueva, porque esos guerrilleros estaban encargados de entregarme a otro grupo que me iba a esconder bien adentro de la selva mientras recogían el dinero que me estaban pidiendo. Y los primeros 15 días que estuve ahí me sacaban una vez al día para alimentarme con lo que encontraban ellos, porque no habían llevado comida. Estaban supuestos a estar tan solo una noche en la selva, pero no esperaban que el ejército me fuera a buscar. Pues como el ejército no dejó de buscarme durante esas 2 semanas, entonces pues no todos los días me buscaban, pero aparecían de vez en cuando y ellos no se atrevían a hacer esa comunicación entre los dos grupos. Así de que cada día estaba más desesperado, más confundido, con más odio contra esos guerrilleros, y casi todo el tiempo lo único que yo quería era morirme, porque pues no tenía nada de Dios en mi corazón y tan solo estaba totalmente desesperado. En el día 15 aparecieron los guerrilleros que me iban a esconder más adentro de la selva, y obviamente me di cuenta que ya el ejército no había vuelto a aparecer y por eso habían llegado estos, y me contaron todas las condiciones del secuestro. Me explicaron que tenía que darles una suma muy grande, me mostraron toda la información que tenían de mis hermanas y me decían que si no les pagaba esto me matarían y matarían a toda la familia. Pero a mí me dijeron que me iban a matar de todas maneras cuando pagara la recompensa, porque le había visto el rostro a esos 6 hombres que me habían llevado, y eso me sentenció automáticamente a muerte según ellos. El caso es que me dijeron que el día siguiente me llevarían a otro lugar y que esa noche me tocaría pasarla en esa cueva todavía. Entonces me ataron de nuevo, me encapucharon y me lanzaron a la cueva. Esa noche fue la noche en que yo viví una experiencia mística con Dios que duró toda la noche entera, cerca de 8 o 9 horas. Si yo viviera 100 años más, no alcanzaría a contarles ni lo mínimo de lo que yo viví esa noche. Es algo que no tengo necesariamente en mi memoria, sino como infuso en mi corazón, y es interminable. Yo he escrito 8 libros, tengo como 800 temas místicos desarrollados de todos estos años que he predicado tantísimos temas, y no he tocado ni la superficie. Esto comienza así. Yo estoy en esa cueva totalmente destruido como ser humano. No tengo ninguna esperanza de salir con vida. Toda mi familia está en peligro. El Dios más grande que yo tuve toda mi vida era el dinero, y me lo iban a robar y no podía hacer nada para defenderme. Estaba convertido como en cenizas, en escombros. Y en ese momento es cuando se comienza a manifestar Dios en mi vida. Estando perfectamente despierto y consciente en esa cueva, comencé a verme a la edad de 3 años en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo, y estaba en un triciclo con un palo en la mano, paseándome por los jardines, golpeando las plantas y las flores con ese palo, y escuchaba a alguien que me pedía que no hiciera esos daños. Y yo entré en un estado de pánico increíble porque tenía 47 años de edad esa noche, y al mismo tiempo estaba perfectamente reviviendo mi infancia. Estaba viviendo ambas realidades paralelamente al mismo tiempo. Pues el primer instinto que yo tuve fue salir corriendo de la cueva, pero inmediatamente sabía que si yo hacía eso me mataban los guerrilleros pensando que me iba a escapar. Entonces no me podía ni mover, y continué reviviendo mi vida. Cuando estaba pasando por la edad de 11, 12, 13 años, comencé a sentir un dolor tan profundo que no era un dolor físico, era un dolor espiritual, era el dolor de mis pecados.
Al principio de esta experiencia yo estaba convencido que por las picaduras de esos animales durante 15 días que llevaba ahí, por la mala alimentación, por el trauma del secuestro, seguramente tenía fiebre, estaba alucinando y pensé que estaba viendo cosas. Pero muy pronto me convencí que no era así porque era mi propia vida la que estaba reviviendo. Pero cuando comencé a sentir ese dolor tan intenso, que era el dolor de mis pecados, y yo era un hombre que no creía en el pecado, como les dije antes, yo me burlaba de todo eso, pero ahí estaba yo sintiendo ese dolor y no había forma de escaparme de él. No solamente estaba reviviendo mis pecados, también las cosas buenas que hice, pero las cosas buenas pasaban sin dolor y las cosas malas se detenían como si nunca fueran a pasar. Y yo creo que yo reviví toda mi vida. Esta primera parte yo la llamaría como una iluminación de mi conciencia. Y estaba completamente consciente también de estar en la cueva despierto. En una forma absurda, durante esta primera parte que les narré brevemente, porque si se las contara todas, estuviera aquí 3 años, en ese momento yo tenía como un equilibrio con la realidad, por el hecho de estar despierto en la cueva, aunque estuviera viviendo algo tan extraño como revivir mi vida. Pero de pronto ese estar despierto y consciente en la cueva se desapareció y yo quedé completamente del lado sobrenatural y aparecí boca abajo contra la hierba en lo que terminó siendo una montaña altísima, en medio de un silencio que yo lo podría llamar un silencio perfecto. Era un estado perfecto de gozo, de paz y de libertad. Y cuando yo descubro todo ese estado en que me encuentro, miro hacia adelante y muy lejos al frente de mí descubrí otra montaña más alta todavía. Y sobre esa montaña comencé a distinguir una ciudad absolutamente maravillosa de luz, tan hermosa que nunca la pudiera poner en palabras. Por mucho que he tratado, nunca lo he podido describir. A pesar de la distancia tan enorme, yo la podía ver por dentro y por fuera. Y mi alma sabía que yo tenía que haber llegado allá a esa ciudad de luz y no había alcanzado. Y esas 2 montañas no estaban conectadas. Y en ese momento comencé a escuchar la voz del Señor que me habló, la voz de Dios, su voz tan inmensa, tan inmensa, tan inmensa, que parecía venir de todo el universo entero, como si saliera las entrañas del universo, y salía de adentro de mí también. Y era una voz llena de amor, de compasión, de misericordia, que solo me quería como fundir en ese amor. Y yo no la resistía, me quemaba, no quería que me hablara y lo rechacé. Y en ese momento descubrí algo muy triste, porque toda mi vida que yo viví lejos de Dios, estuve convencido que era buenísima persona porque yo pertenecía a muchísimas instituciones de caridad, le ayudaba a todo el que me pedía ayuda y todo eso siempre me dio la idea de que yo era muy bueno. Pero me di cuenta durante esa iluminación de mi conciencia que les narré al principio de que yo nunca había amado a nadie. Todo lo que yo hice que parecía ser caridad, generosidad, lo hice por vanidad, por orgullo, por prepotencia, porque eso me hacía sentir mejor que los demás a quienes ayudaba. Y nunca había conocido el verdadero amor de Dios. Y por eso cuando el Señor me habló, no resistía su voz. Y al rechazarlo, el Señor se silenció, se calló, no habló más. Y yo quedé sumido en una soledad impresionante. Y yo sabía que si esa voz no me hablaba más, yo me iba como a desintegrar, porque yo sabía que esa voz era mi vida. Pero el Señor ya no me hablaba más. Y todo se desapareció. Se desaparecieron las montañas, esa ciudad de luz,
la voz del Señor se desvaneció, se apagó, y yo quedé flotando encima de un abismo de tinieblas. Yo sabía dónde estaba, pero no quería enfrentarme a eso, porque durante todos los años que yo estuve alejado de Dios, yo discutí con todo el mundo de que el infierno no existía. Hoy, en presencia de todos ustedes en este coliseo, les puedo testificar con mi vida que el infierno existe. No porque yo lo haya leído en un libro, porque cuando yo lo leí, que era un muchacho muy joven, en el catecismo de la Iglesia Católica, me burlé y lo ridiculicé. Tampoco lo testifico porque me lo haya contado ningún ser humano, porque cuando a mí me contaron de la existencia del infierno en la iglesia, en mi casa, con mi familia, en el colegio, también me burlé, y toda mi vida me burlé. La obra más famosa de teatro que yo escribí se llamaba No Hell, No Sin, que quiere decir no pecado, no infierno. Y fue famosísima porque obviamente ya sabrán ustedes quién estaría detrás de eso promoviéndola. El mismo diablo, porque era que yo estaba convencido de eso. Pero hoy, en presencia de todos ustedes, les testifico que el infierno existe. Y les voy a contar por qué, y les va a sonar muy raro a ustedes lo que les voy a decir, pero es la verdad y el Señor sabe que les estoy diciendo la verdad. Yo sé que existe porque yo he estado ahí. Si hay alguna persona indigna en este lugar para estar aquí hablando de Dios, soy yo. Yo perseguí la iglesia, me burlé de los cristianos, viví en pecado mortal muchísima parte de mi vida, le hice culto al dinero, a los seres humanos, al mundo material, por lo tanto soy el más indigno de estar acá, pero el Señor es tan misericordioso y precisamente vengo a testificar sobre su misericordia, que a un pecador como yo lo rescata y no solamente evitó que me fuera al infierno donde pertenecía ya, sino que me envió a contárselo a ustedes porque Él también quiere que ustedes se salven. Entonces, ustedes se imaginarán que yo no pudiera nunca describirles el infierno. No hay palabras para hacerlo porque nadie puede explicar un evento sobrenatural en un lenguaje natural. Es imposible. Pero les doy una idea. Todo se desapareció. Yo estoy flotando encima de lo que parece ser como un océano de niebla espesa. Y comienzo a hundirme en eso. Cuando estoy ya dentro de lo que parecía niebla, me di cuenta que no era ninguna niebla, sino que cada partícula de eso era un ser humano condenado, un alma de ser humano demonizada. Y en la superficie tenían todavía rasgos de ser humano, pero estaban totalmente deformadas por el pecado. Y yo estaba durante toda la experiencia mística esa noche en un estado perfecto de conocimiento. Todo lo entendía. Y yo entendía perfectamente todas las deformaciones de esas almas condenadas. Y sabía exactamente qué pecados habían causado cuáles deformaciones. Cuando miraba más profundamente en ese abismo, podía ver que habían incontables niveles de condenación, dependiendo de los pecados por donde se habían condenado las almas. Y más abajo sentía que salía como un palpitar de allá, que atravesaba todas las almas y vivían por dentro de ellas como un infierno que nunca lo pudiera describir dependiendo del nivel de condenación en que estaban. Y ese palpitar venía de abajo, de unas jerarquías demoníacas que estaban formadas por espíritus que nunca habían sido seres humanos y que conocemos como ángeles caídos, que fueron los que arrojaron del cielo. Y estos ángeles caídos están formados en jerarquías y cada jerarquía gobierna un territorio diferente de pecado.
Y cuando las almas de los seres humanos caen al infierno, quedan esclavas eternamente de la jerarquía de los pecados por donde cayeron. Y les pudiera hablar del infierno por mucho tiempo, pero en este corto tiempo les puedo decir que el Señor me habló de nuevo y volví a aparecer boca abajo contra la hierba en la montaña donde había rechazado al Señor. El Señor me habló muchísimo otra vez. Entre las cosas que me dijo, me habló de la humanidad y me dijo que estábamos al final de los últimos tiempos. Pero con esto no pretendo venir aquí a darles un mensaje milenarista de finales de los tiempos, porque lejos estoy yo de ser un profeta milenario, pero sí me hablaba de la última batalla entre el bien y el mal, por las almas que estamos acá y las que faltan por llegar, o sea, por crear, porque Él dice que estamos en el plan de Dios, en la economía de la salvación. Un número exacto de almas entrarán al cielo antes de que Jesús regrese. Pero todo ser humano que Dios crea, sin importar quién es llamado a la salvación eterna. Ustedes saben que Dios tiene muy pocos amigos y por eso es tan lenta completarse esa economía de la salvación. Y dice, el diablo está desesperado porque su tiempo se determina ya. Y por lo tanto, el diablo ha diseñado el mundo más hiperactivo que hayamos podido tener en toda la historia de la humanidad, y se va a volver aún más hiperactivo, porque él quiere ocuparnos 24 horas al día para que no tengamos un minuto de tiempo de pensar en el sentido de la vida eterna, y así podamos perder las gracias que solo conseguiríamos durante este periodo, que es la primera etapa de una jornada eterna que nunca terminará. Entonces Él se quiere robar esa gracia de que nosotros alimentemos nuestra alma, porque Él dice, estamos en un periodo de gestación espiritual, de la misma manera que una madre tiene a su hijo en el vientre y sabe que tiene una gestación de 9 meses, y cuando esta madre es responsable, le pide a Dios que ese bebé nazca a los 9 meses y no que sea prematuro, para que ese bebé nazca con salud. Pero nosotros estamos como embarazados de un alma, y esa alma tiene un periodo exacto de gestación. Solo Dios sabe cuánto es, y por eso esa alma que nosotros tenemos la debemos alimentar con el mismo cuidado que una madre alimenta a su bebé en el vientre, cuidando de ella espiritualmente. Pero precisamente el diablo nos hace olvidar que tenemos alma y que debemos alimentar y preparar esa alma, porque al final de esta vida esa alma nacerá a la plenitud del mundo espiritual. Ustedes no se pueden imaginar que por culpa del materialismo en que estamos, la cantidad de almas que nacen paralíticas, atrofiadas, desnutridas al mundo espiritual. Muchas se caen al abismo eterno y otras quedan en un estado de purificación muy doloroso. Si ustedes pudieran ver el mundo espiritual por un momento, quedarían asombrados de los millones de almas que no alcanzaron a salir de acá. O sea, cuando yo hablo de esas almas, hablo de almas que se salvaron, están en el purgatorio, pero tienen que ascender lentamente hacia Dios a medida que resuelven la vida terrenal que no alcanzaron a resolver durante esta oportunidad en el mundo material. Es como si la tierra fuera una escuela de las almas que Dios invita a ascender hacia su gloria. Y por eso el Señor me explicó: si le ponemos cuidado a la palabra revelada por Dios en el Evangelio, nos damos cuenta de algo primordial, y es: Jesús descendió del cielo y estuvo entre nosotros por 33 años, y cuando resucitó
ascendió al cielo. Entonces, ¿Él qué hizo con eso? Nos localizó y nos mostró dónde estamos nosotros. Nosotros estamos abajo, estamos desterrados y el Señor quiere que vamos arriba. Por eso Él se fue primero y dijo: voy a prepararles un lugar donde yo estaré, estarán ustedes conmigo. Hay muchas mansiones en la casa de mi Padre. Y a Poncio Pilato les dijo: mi reino no es de este mundo. Y por eso el Señor quiere que entendamos que esta es la oportunidad para que nuestra alma se fortalezca y al final de esta vida, cuando se muere este cuerpo, el alma ascienda hacia la luz porque tiene salud. Pero para eso tenemos que entender qué es lo que Dios nos vino a enseñar. Y ahí es cuando me habló de la Iglesia Católica y me dijo: la Iglesia Católica es la continuación del judaísmo y es la Iglesia del Señor, la única Iglesia. Pero la salvación es para toda la humanidad sin distinción alguna. Solo que si nosotros fuimos creados católicos, fuimos creados con una misión increíblemente grande y de una responsabilidad enorme, porque somos responsables del resto de la humanidad que no conoce a Dios, no conoce a Jesucristo y que no tiene la oportunidad de fortalecerse y alimentarse con el pan de vida, con la Eucaristía. Y dice que nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación y que cada vez que comulgamos alimentamos todas las almas de toda la humanidad entera. Y entonces Él me dice que el diablo sabe quiénes somos nosotros desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, y por eso se quiere asegurar de que nunca entremos en la plenitud de el trabajo que vinimos a hacer como católicos, que es ser eucarísticos. A mí el diablo me robó la Iglesia Católica a los 14 años, cuando me robó el sacramento de la confesión, porque yo dije: no necesito intermediarios para llegar a Dios, yo me puedo confesar directamente como Jesús. Me volví como un protestante, como uno de estos cristianos de las sectas que dicen que no hay necesidad del sacerdote. Y el Señor me mostró y me dijo: cuando Él resucitó, lo primero que hizo fue darle poder a los apóstoles para que perdonaran pecados o los retuvieran. Y también Jesús le había dado a Pedro las llaves del cielo y le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y le dio ese poder a la iglesia. Y me dijo el Señor: solo la iglesia tiene el poder de liberarnos de las cadenas del diablo por el pecado, porque cada pecado mortal tiene como guardián un ángel caído. Si ustedes supieran lo poderosa que es la confesión, se confesarían con frecuencia, porque es como un exorcismo que nos rompe cadenas, y solamente el diablo le obedece a la iglesia, porque nadie tiene poder para decirle que se vaya, solo la iglesia. Pero cuando estamos en pecado mortal, estamos encadenados a las fuerzas del mal, y si usted se muere así, se va derecho al abismo. Por eso es tan increíble en el mundo que hoy vivimos, tan materialista, que dentro de la misma Iglesia Católica tenemos gente que niega la existencia del infierno, que es un dogma, que quiere decir tenemos obligación de creerlo. Y hay hasta sacerdotes que lo niegan, porque así de mal estamos nosotros. Pero la realidad es que existe, y en este momento, mientras estamos acá, hay almas entrando al infierno. Es lo más terrible de todo, y nosotros podemos evitar no solamente caer allá, pero también evitar que muchas almas se condenen. Depende de nosotros. Y Él me mostró cada uno de los sacramentos y me dijo: la Eucaristía es el milagro más grande que hay en la tierra.
Si no fuera por la Eucaristía, este mundo se hubiera desaparecido hace mucho rato porque el diablo lo hubiera destruido. Pero cada vez que se celebra una misa y se eleva esa hostia, se derrotan ejércitos enteros de la oscuridad y se detienen muchísimas de las obras del mal. Por eso cuando comulgamos, salvamos almas. Pero estoy hablando de un católico fiel. Hay mucha gente que comulga en pecado mortal. Hay gente que vive sin casarse. Hay gente que vive del robo, de la mentira, de la venganza. Y van y comulgan así. Como dice San Pablo, no te atrevas a acercarte al altar del Señor sin prepararte a comer de este pan, o sea, de la Eucaristía, porque te comes tu propia condenación. Si ustedes se pueden imaginar algo bien espantoso, comulgar en pecado mortal. Eso es lo peor que ustedes se puedan soñar. Al mismo tiempo el Señor me mostró todo lo que pude haber hecho si hubiera comulgado durante los 33 años que viví en el mundo, lejos de Dios, adorando palos y piedras, el dinero y los placeres de este mundo. No se pueden imaginar el dolor que yo sentía de saber todas las almas que se hubieran podido salvar si yo hubiera sido un católico fiel. El dolor más grande de un católico cuando se muere es descubrir todas las Eucaristías desperdiciadas y darse cuenta todo lo que hubiera podido hacer si fuera fiel. Pero el diablo nos vende este mundo y mucha gente se deja engañar por las seducciones del dinero, el placer, los poderes humanos, el afecto humano, la sexualidad impura y todas estas cosas que destruyen el alma y nos llevan al infierno. El Señor me colocó en un lago con el agua hasta la cintura y al frente de ese lago había una roca extraordinariamente preciosa. Para darles una idea, la distancia entre esa roca y el lago podían ser perfectamente la distancia entre la tierra y el sol, pero yo la podía ver perfectamente y sabía que en esa roca estaba Jesús, pero también sabía que nunca lo iba a poder mirar por el estado de pecado mortal en que me encontraba. Entonces traté de esconderme dentro del agua del lago. Y cuando traté de hacer eso, me di cuenta que estaba parado en medio de todos mis pecados de 33 años. Y mis pecados eran espíritus del mal. Y mi alma conocía cada uno de esos espíritus. Y yo podía ver el momento en que había sido tentado. Cuando había consentido esa tentación y ya había caído en pecado mortal. La consecuencia de mi pecado, cómo había afectado generaciones por venir, toda mi familia, almas en el purgatorio, había disminuido las bendiciones de la iglesia entera. El dolor era tan increíble que si ustedes supieran todo lo que sufren las almas en el purgatorio, todos los días orarían por ellas. Pero al mismo tiempo les quiero advertir algo. Basado en la experiencia que tuve del purgatorio, les podría asegurar que las almas del purgatorio están años luz adelante de nosotros. Ellas no quisieran regresar acá. Es como yo querer regresar al vientre de mi madre. Pues ya salí de ahí y no quiero regresar. Lo mismo las almas del purgatorio ya nacieron a la plenitud del mundo espiritual, que es nuestro final y verdadero nacimiento, pero no están en la plenitud de la gloria de Dios todavía, a pesar de que ya se salvaron, porque esas almas son preciosas, están llenas de gozo y de necesidad de Dios, pero están purificando todas las áreas que no alcanzaron a superar en esta vida terrenal, donde el principio de la salud espiritual es el amor de Dios incondicional. Y ese amor de Dios, que es el único que alimenta el alma, es el amor que nos damos entre nosotros cuando es un amor puro, sin condición. Es el único que alimenta el alma. Y muchas almas, al entrar a ese mundo espiritual, no tienen la plenitud de la salud
porque no amaron con la plenitud del amor de Dios, y les toca aprender a amar para poder entrar al reino de Dios y llenarse de luz. El Señor me dio la fortaleza para mirar esa roca, y cuando la miré, quedé enceguecido por la luz que irradiaba la roca, y yo sabía que toda esa luz era Jesús, pero nunca me imaginé que lo pudiera ver. Y de pronto el Señor comenzó a aparecérseme, y lo primero que vi fueron sus dos manos abiertas así. Y yo sentía que el Señor me invitaba a entrar, y ya les conté la distancia tan enorme entre el lago de ese purgatorio y la roca. Sin embargo, todo durante mi experiencia mística ocurría instantáneamente. No había un sentido exacto de tiempo y espacio, pero yo no podía moverme de ese lago ni siquiera una pulgada hacia el Señor. Y el Señor me habló desde la luz y me dijo: te estoy invitando a entrar. La puerta está abierta, pero no puedes moverte porque estás vacío de mi amor. Nunca has amado con mi amor. Y a pesar de mi amor por ti y de invitarte a entrar, no puedes. Te voy a enseñar cómo confiar en mi misericordia. Y en ese momento me dio una lección extraordinariamente preciosa sobre el amor. Y entre otras cosas me decía que Dios es amor, que nos ha creado con amor, que el único alimento de nuestra alma es el amor, y que ese amor únicamente se convierte en alimento cuando nosotros nos convertimos en esa célula que permite que ese amor de Dios fluya hacia el prójimo, y que no lo detengamos en nosotros y no lo convirtamos en amor propio, sino que lo convirtamos en un amor que se extiende a todas las criaturas sin discriminación, y que podamos amarlos a todos. Y ese es el verdadero alimento del alma. De ninguna otra forma se puede alimentar nuestra alma. Y Él me dio un regalo inmenso de poder mirar sus ojos. Y el Señor me mostró su rostro como un niño, como el niño Jesús. Y ahí, a través de sus ojos, vi adentro de Él, desde ese purgatorio donde yo estaba, sin poderme mover de ahí, pero Él permitió que yo viera en sus ojos como un océano infinito de pureza. Y estaba formado por millones incontables de espíritus de Dios que habían sido seres humanos como nosotros. Nunca les podría contar la belleza de esas criaturas, porque es imposible. Solo les diría a ustedes esto: si pudieran ver una sola gotica de lo que yo vi en los ojos del Señor, que podría decir que es su gloria, pasarían el resto de sus vidas de rodillas, porque no habría nada en este mundo, ningún sufrimiento, ninguna prueba, ninguna alegría, ningún tesoro que fuera más importante que alcanzar al final de esta vida, entrar a la gloria de Dios. Pasarían de rodillas. Yo nunca volví a ser la misma persona desde que vi al Señor Jesús. Y en medio de toda esta experiencia de ver lo que había dentro de Él, a través de sus ojos, el Señor me trae cómo confiar en su misericordia, y lo hizo a través de la Santísima Virgen María. Me apareció la Santísima Virgen María en sus ojos, y a pesar de esa distancia la podía ver perfectamente, pero no la podía mirar a los ojos, porque ella me aparece en ese edificio increíble de autoridad, de humildad y de pureza, que era exactamente lo que yo no tenía, ni una gota de humildad, ni una gota de pureza. Entonces era imposible que yo la mirara. Y le huía su mirada, mirando hacia el agua de ese lago donde yo estaba parado en medio de todos mis pecados. Y de pronto vi que el agua del lago se movía, y vi que estaba dentro del agua el rostro de la Virgen, y ahí me apareció, y desde ahí me hablaba y me decía que era mi madre, que nunca me había abandonado y no me iba a abandonar, y que me iba a enseñar cómo confiar en la misericordia del Señor. Y me mostraba con su brazo así todos los espíritus que habían en el lago, pero sin mirarlos a ellos,
Ella no los miraba, me decía, esos no eres tú, esos son el pecado y tú eres el pecador. Y Dios ama al pecador que se arrepiente, confía en la misericordia de Dios. Y me hacía repetir que yo confiaba en Jesús. Y cuando yo lograba decir eso con tanta dificultad, se desaparecían espíritus del lago, como si fuera un exorcismo. Y a través de la Virgen vi maravillas. Yo aparecía en su vientre como un bebé, conectado a ella como por un cordón umbilical espiritual. Y todo lo que fluía de mi corazón hacia Jesús pasaba por su vientre. Y lo que venía del cielo hacia mí fluía por el vientre de la Virgen. Y a través de ella podía ver todos los coros angelicales y la acción de los ángeles en nuestra vida. El poder de la obediencia a la Iglesia, las tradiciones sagradas, cómo son de importante, la sana doctrina. Y la Virgen me dijo, en estos tiempos que estamos viviendo, cada vez habrá más apostasía, inclusive dentro de la misma Iglesia. Y me dijo, la única señal para que nosotros descubramos cuando un sacerdote, un monje, una monja, un laico son verdaderamente católicos y fieles a Dios, es cuando están en obediencia al Santo Padre y respetan la autoridad de la Iglesia. De lo contrario, dice la Virgen, que no les podemos tocar ni la ropa por santos que aparezcan, por sabios que aparezcan y por muchos milagros que parezcan que se ocurren a través de ellos, porque son un engaño, porque la única prueba de que venimos de Dios como católicos es la obediencia incondicional a la Iglesia, el respeto al Santo Padre, la obediencia al Santo Padre. Dice la Virgen María que es una de las señales más importantes de este tiempo y que la Iglesia hoy está plagada de profetas falsos. Una de las señales que la Virgen me dio a los profetas falsos, me dijo, los profetas falsos siempre traerán el terror y traerán el Dios castigador. El mensaje del Evangelio es la esperanza, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos. Ese es el mensaje del Evangelio. Todo el que venga a quitarnos la paz, hablarnos de tragedias, hablarnos de un futuro oscuro y aterrador, no viene de Dios. Por eso tenemos que entender que este mundo siempre ha sido perverso. El mundo ha sido malo desde que nos desterraron. Por eso no se asusten de lo que el diablo pueda estar planeando contra nosotros, porque nunca planeará nada bueno. Pero es que nosotros no somos de acá. Fuimos creados acá, pero Dios nos está llamando a la gloria que no es acá. Por eso no debemos preocuparnos cómo va a terminar el mundo, en qué momento se va a explotar, si le va a caer encima quién sabe qué cometa, si no sé cuántos terremotos van a ocurrir, si se va a pasar esto, si va a pasar lo otro. La Virgen me explicaba que nosotros no debemos preocuparnos de eso y jamás debemos dejarnos engañar de esos profetas falsos milenaristas de los finales de los tiempos del terror. Porque el Evangelio es un Evangelio de esperanza, de amor y de perdón de los pecados. Y lo más importante de nosotros como católicos es asegurarnos de ser soldados eucarísticos. Nosotros tenemos que ser el parroquiano sencillo, que se confiesa, que comulga, que ama a su prójimo, que perdona y que vive en obediencia a Dios. Y así, si usted vive así, no tiene nada que temer, porque el diablo no tiene poder sobre usted. Lo podrá tentar, pero no podrá destruir su fe, no lo podrá separar del amor de Dios. Y entonces el Señor me mandó de regreso a mi cuerpo. Yo tuve como convulsiones porque parecía que hubiera regresado a una prisión que era mi propia carne. Y los guerrilleros me sacaron de la cueva un rato después y yo me di cuenta que había estado como 8 o 9 horas en esa experiencia con el Señor. Pero si yo viviera 100 años más, no alcanzaría a contarles ni lo mínimo. He escrito 8 libros, tengo como 800 temas místicos desarrollados en todos estos años. Nunca estudié teología ni ciencias religiosas,
pero no he tocado ni la superficie de todo esto. Viví 5 meses y medio más prisionero en la selva después de esta visión con Dios. Todos los días del secuestro le imploraba a Dios que no me dejara morir sin confesarme. Y a los 6 meses ocurrió un milagro extraordinario. Sin ninguna explicación, estos guerrilleros estaban como en una confusión todo el día, pensando que el ejército estaba como encima de ellos ya. Y se esparcieron por la selva en grupos como de a 4. Estaban como huyendo. Y al final del día, ya en la noche, terminamos con el grupo que yo iba en una carretera en la selva. Y me dijeron que caminara derecho y no mirara para atrás. Como yo estaba sentenciado a muerte, estaba seguro que me iban a fusilar por la espalda. Y esa fue la caminada más larga de mi vida. Cada paso era eterno, pero ahí me dejaron abandonado y ellos se fueron. Y después de caminar varias horas apareció un autobús viejo que paró unos metros adelante de mí en esa oscuridad que había en esa selva, y pensé que me iban a recoger y corrí hacia el bus. Pero cuando llegué a la puerta se abrió y salió fue una mujer guerrillera que se internó en la selva. Y yo traté de subirme y me cerraron la puerta en la cara porque yo parecía un loco con la barba hasta acá, la misma ropa totalmente deshecha que no me había cambiado en 6 meses. Y claro, pensaran que era un loco que salió de la selva y no me querían, pero yo me forcé y me monté en el bus y me llevaron de regreso después de un viaje muy largo. Aparecí por allá en un pueblo y de ese pueblo a otro. Finalmente logré contactar a mis hermanas y me recogieron, y cuando me recuperé un poco físicamente, lo primero que hice fue irme a confesar a un monasterio de franciscanos ahí en la ciudad de Pereira, donde viven mis hermanas. Ya se podrán imaginar lo larga que fue mi confesión. Me confesé con el abad del monasterio, un sacerdote italiano que más tarde se convirtió en mi padre espiritual. Después de eso regresé a mi casa en Los Ángeles, en California, y lo primero que hice fue regresar a la Iglesia Católica. Cuando yo comencé a leer el catecismo, las escrituras y a conocer más la iglesia, me enloquecí por la iglesia, me enamoré locamente de la Iglesia Católica y sabía que estaba en la casa del Señor. Pero viví en silencio cerca de 2 años sin contarle a nadie mi experiencia mística, porque yo pensaba que era un gran secreto entre Dios y yo. No le conté ni a mis hijos. Pero a los 2 años más o menos vine a Colombia durante una Semana Santa y fui a misa en Bogotá, a una iglesia en Chapinero que se llama Nuestra Señora de Lourdes. Y esa iglesia en ese domingo de Ramos, en misa de 12, estaba llena de gente y no alcancé a entrar. Quedé en el atrio mirando por la nave central hacia adentro, por encima de las cabezas de la gente, y todo lo que podía ver era un crucifijo enorme que cuelga encima del altar. Y cuando yo miré el crucifijo sentí como que me iba a desmayar, como si estuviera mareado. Pero muy pronto me di cuenta que estaba teniendo otra experiencia con Jesús. Nunca les pudiera explicar esa experiencia cómo ocurrió. Pero durante la misa, en la parte del ofertorio, que es una parte muy corta, el Señor me mostró tantas cosas sobre la misión para la cual yo había nacido. Y me dijo que la misión para la que yo había nacido apenas iba a comenzar. Y yo tenía 49 años en ese momento. Y me mostró que me iba a llevar por todo el mundo, que todos los lugares donde yo iba a ir ya los había escogido, que todas las personas a quien yo les iba a contar esto ya las había escogido el Señor con nombre propio. Iban a ser responsables de todo lo que yo les iba a contar. Y yo salí de esa iglesia sin entender nada. Y me fui hasta Pereira buscando el franciscano italiano con el que me confesé la primera vez cuando salí del secuestro. Y lo encontré y le conté todo esto. Y al final me dijo: si todo lo que me has dicho es de Dios, no te preocupes, que Dios se encargará. Y salí más confundido todavía de ahí, porque yo esperaba que este padre me diera instrucciones. Pero él estaba correcto.
porque yo regresé a California y en la forma más sencilla el Señor abrió este apostolado y yo comencé a compartir mi testimonio, pero así de pequeño, y eso se propagó como un incendio, hasta el punto que yo estaba aterrado y buscaba ayuda en la iglesia para que me explicaran qué era lo que me estaba pasando. Y ellos comenzaron a explicarme algunas cosas, y por eso terminé con este franciscano italiano que se convirtió en el que me explicaba todo y terminó siendo mi padre espiritual. Entonces yo dejé todo lo que hacía como artista. Mis hijos ya eran hombres grandes, independientes. Mi esposa había muerto hace mucho tiempo, yo nunca me volví a casar. Dios tenía un plan perfecto. Entonces dejé todo y fundé una misión hace 13 años con la Arquidiócesis de Bogotá que se llama Peregrinos del Amor, que tiene ya aprobación eclesiástica con decreto canónico, y hace 13 años que viajo por el mundo entero. He visitado 101 países en los 5 continentes, lo hago permanentemente, vivo de la caridad, vivo en fe. Y en estos 13 años, ni siquiera un minuto de estos 13 años me ha faltado absolutamente nada. El Señor siempre me provee todo lo que necesito. Nunca le he cobrado a nadie nada por lo que les cuento, por lo que predico. Me he dedicado a escribir libros y desarrollar todos estos temas místicos para buscar el sustento de las misiones, y hemos abierto misiones en muchos países laicos de evangelización, y esto es lo que yo hago, y esta es la historia en pocas palabras. Pues lo único que me resta decir para terminar es que yo les quiero asegurar una cosa desde mi experiencia de Dios: que tengan la seguridad que lo que ustedes han leído en el catecismo, lo que el Señor nos ha revelado en el Evangelio, es la verdad, que existe el infierno, que existe el purgatorio, que existe la gloria de Dios, que existe el mal, que el diablo es una realidad y que nos odia, pero que no tiene poder, que el único poder que tiene es el poder que nosotros le damos con el pecado, de lo contrario no tiene ningún poder contra nosotros, que Jesucristo es nuestro Señor, y que Él vino para salvarnos, y de que cada uno de nosotros que somos bautizados y eucarísticos somos una verdadera piedra viva del templo de Dios, y que en este mundo perverso, degenerado, depravado y lleno de oscuridad y de maldad, nosotros somos los llamados a ser las columnas de luz, somos la esperanza. Por eso den cuenta ustedes que están celebrando la familia en esta diócesis de Bucaramanga. Ustedes tienen que entender que la familia es la cuna de la fe, la cuna de la iglesia. Fue en la familia de Nazaret donde nosotros recibimos la salvación de ese niño Jesucristo que fue acobijado en ese hogar de Nazaret, el único hogar que no tiene pecado. Por eso no es un accidente que el Señor Jesús haya hecho su primer milagro en una boda y que haya convertido agua en vino, que representa el agua del bautismo y la sangre de Jesús. Y por eso la palabra dice que hay 3 testigos en la tierra, que son el agua, la sangre y el Espíritu. Y eso es lo que el Señor hizo en esas bodas de Canaán. Por eso el matrimonio sacramental católico es la cuna de nuestra familia y nuestra salvación, porque de ahí salen las vocaciones, de ahí salen los sacerdotes, los religiosos, los matrimonios de un hogar bien formado en Dios. La esperanza de esta sociedad es la familia formada en Dios. Por eso el escándalo de esta sociedad perversa es la gente que ya ni se casa, sino que se abraza y tienen los hijos de la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo y tantos ismos que llevan tan solo al abismo. Y estamos tan encantados con el pecado que todo eso se hizo normal. Pero les aseguro que el Señor quiere salvarnos a todos y quiere que nosotros nos convirtamos en esos instrumentos que vamos a llevarle muchas almas a Dios por nuestro testimonio. Amén. Gracias.